Vamos a continuar en el tema que hemos estado llevando a cabo durante algunas semanas, que es el estudio del libro de Mateo. Hemos estado en el libro de Mateo ya por varios meses y hemos aprendido muchas cosas desde cómo Dios confronta a en aquel momento los religiosos, cómo Dios, nuestro Señor Jesús, enseña que lo que ellos hacen no es congruente con lo que ellos dicen. Y esta mañana vamos a continuar. Hemos pasado el punto del Padre Nuestro, que es la oración modelo. Hemos visto cómo Dios, a través de su palabra, nos enseña lo que es el ayuno. Y el día de hoy vamos a ver el tema de tesoros en el cielo. Hemos titulado esta parte de la Escritura, siguiendo el orden que llevamos, que vamos estudiando versículo por versículo. Hemos titulado tesoros en el cielo. Y en ese momento nuestro Señor Jesucristo, continuando con la enseñanza que Él está dando a los fariseos, a la gente que le está escuchando, porque no solamente a los fariseos se dirige, sino, si usted recuerda, estamos a la mitad de lo que es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, después del capítulo 4 de Mateo, dice que el Señor se sentó y se puso a enseñarle a la gente que se había reunido. La gente que le ha venido siguiendo porque ha escuchado de Él y que está cerca de Él, Él se sienta en el Sermón del Monte y empieza a predicarles y les enseña las bienaventuranzas que hemos visto y les enseña lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer y cómo debe comportarse alguien que lo sigue a Él. Y ha confrontado a los religiosos en diversas formas, les ha dicho, ustedes han dicho esto, pero yo les digo, y así en diversas ocasiones que hemos visto en diferentes domingos que hemos estado juntos, les está enseñando muchas cosas. Y el día de hoy Jesús sigue sentado ahí en el Sermón del Monte enseñando. Y ahora va a tocar el tema del tesoro en el cielo. Ahora va a tocar el capítulo 6, a donde estamos, del versículo 19 al 24, a donde va a hablar acerca del dinero. Ahora debo de decirle algo, este tema y estos temas acerca del dinero, para mucha gente es muy complicado y es, híjole, si hubiera sabido que iba a hablar del dinero, mejor nos hubiéramos ido a Veracruz a pasear. Para la gente es muy difícil hablar del dinero, porque el dinero es algo que está arraigado en nuestro corazón, que está metido ahí en nuestra vida. A muchos de nosotros nos incomoda que se hable del dinero, porque para nosotros el dinero es muy importante. ¿Será por eso que nada más en el libro de Mateo Jesús lo toca 109 veces? Así que váyase acostumbrando porque lo vamos a estar estudiando mucho. ¿Porque yo lo digo? No, porque lo dice la Escritura. Y a lo mejor usted viene de visita el día de hoy y dice, van a hablar del dinero. Déjeme decirle que no es que yo quiera hablar del dinero, más bien yo lo que quiero es hablar de lo que dice la Escritura. Y el día de hoy toca hablar de los tesoros en el cielo y de cómo tú y yo debemos manejar los bienes que tenemos y que Dios nos permite tener en esta tierra. ¿Y qué es lo que debemos hacer con ellos? ¿Será mejor tener tesoros aquí en la tierra o tener tesoros allá en el cielo? ¿Será mejor tener el deleite y el placer de acumular aquí o de tener algo allá en la eternidad? El Señor Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 19, esta mañana dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. No sé si alguna vez a usted le ha tocado la desfortuna de que alguien le robe algo. Tal vez en alguna ocasión te han asaltado y a lo mejor se han metido a la casa. Yo me acuerdo hace algunos años atrás que alguien se metió a la casa y lo primero que me di cuenta que faltaba era la tele. Y yo decía, la tele, no, ¿por qué no se llevó la lavadora o el refrigerador? Pues se llevó la tele. Y eso para un hombre es sumamente difícil. Y yo me acuerdo haberme parado ahí en el dintel de la puerta y haber orado y decir, Señor, bendice a la persona que se llevó mi tele. No es nada fácil que te roben, que te asalten. Y Jesús está enseñando y toma el ejemplo de los ladrones, donde dice, donde ladrones minan y hurtan. Y el versículo 20 dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde no minan ni hurtan los ladrones. Y el versículo clave de esta enseñanza creo que es el siguiente, que es el 21, donde dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y luego continúa diciendo, la lámpara del cuerpo es el ojo.
Así que si tu ojo es bueno, dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y ama al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podrás servir a Dios y a las riquezas. Y como podemos leer, si lo puedes analizar de manera muy rápida, te darás cuenta que el día de hoy vamos a hablar de varias cosas. Una de ellas es, ¿dónde debes tener tu tesoro? ¿En la tierra o en el cielo? ¿A quién debes servir? ¿A un señor o a otro? Debes tomar una decisión y darte cuenta qué es lo que estás haciendo y cómo es que estás viviendo. Y qué estás haciendo con las cosas que el Señor te ha permitido tener. Porque si bien es cierto, todos tenemos algo. A lo mejor no tienes lo que quieres o no has alcanzado lo que anhelas, pero de que algo tienes y Dios te ha permitido tenerlo, así es. Y una enseñanza tan importante. Y la pregunta que resalta en el texto es, ¿dónde está tu corazón? Ahora, creo que entendemos que cuando hablamos de dónde está tu corazón, no es decir, no, pues aquí en el lado izquierdo, aquí lo tengo. No, ni tampoco está aquí junto a mí porque es mi corazón. No está hablando ni de una persona, ni está hablando de algo físico. Está hablando de términos de inversión en tu vida, tus motivos, tus acciones, tus actitudes, tus patrones de pensamiento. En otras palabras, ¿en qué te preocupas? ¿En qué gastas la mayor parte de tu energía, de tu tiempo, de tu vida? Algunos pasan la vida entera pensando una y otra vez, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y mañana qué voy a hacer? Y el negocio no va bien, y la casa que tengo que comprar, y la tengo que pagar, y si no la pago, ¿qué va a pasar con la renta? Y el carro, ya se me va a vencer la letra, ¿y qué voy a hacer con las colegiaturas? Y ya mis hijos no tienen zapatos, ¿y qué voy a hacer con la cuenta de ahorros? ¿La cancelo, no la cancelo? ¿Qué hago? Y en eso estás gastando tu tiempo, una y otra vez, y en eso parece que se te va la vida. Ahora, es entendible porque somos parte de una sociedad consumista. El pensamiento del día de hoy en la sociedad dice, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Me contaba Lalo que cuando él estudiaba en la universidad, dice que tenían que ir de corbata y que pues él no venía de una familia de mucho dinero, simplemente pues habían hecho un esfuerzo y él había podido ir a esa universidad. Y dice que los muchachos de gente rica, de familias adineradas, acostumbraban llegar a visitar, a saludar a los nuevos, con la única intención de saber quiénes eran, de dónde venían y todo. Y dice que lo que tenían por costumbre era llegar y saludarte, y después de saludarte tomaban tu corbata y le daban vuelta a la corbata. Y aquellos que hemos usado corbata sabemos que en la parte de atrás, en la corbata está la marca. Que lo único que hacían era darle la vuelta a la corbata para ver de qué marca era. Si era, no sé, yo no sé de marcas de corbatas, pero si era muy buena, entonces decían, no, entonces sí. Pero si era de esas marca Tico, pues esas no eran patito, ¿no? Y estamos en una sociedad consumista. Ahora, esto no es nada nuevo, amados. Si nuestro Señor Jesús está planteando esta situación, si está poniendo las cartas sobre la mesa en esta época, quiere decir que esta gente que escucha tiene el mismo problema. El rey Salomón escribe y dice, debajo del sol no hay nada nuevo. La sociedad ha tenido este problema de siempre. El problema del consumismo, el problema de la avaricia, el problema del dinero. Y Jesús está hablando y está planteando a los líderes de esa época, ustedes tienen el mismo problema. Aquí vemos a Jesús hablar acerca de las riquezas, y lo que es interesante darnos cuenta es que del versículo 19 al 24, Él está hablando de los lujos, de las cosas de las riquezas, de los lujos. Y si Dios permite, la próxima semana nos enseñará del versículo 25 en adelante de las necesidades. Porque una cosa son, como les dije, los lujos y otra cosa son las necesidades. Porque a lo mejor tú dices, yo no tengo el carro que quiero, pero tienes un carro. Y aquellos que no tienen carro dicen, yo me conformo con ese, no lo quieres, dime dónde lo recojo, ¿cierto?
A lo mejor no tienes lo que quisieras, pero tienes algo. Así que esta mañana vamos a hablar acerca de las riquezas y después, si Dios permite, de las necesidades. Pero en ambos casos los fariseos habían perdido la perspectiva correcta porque tenían una idea, una concepción de la riqueza equivocada, y Jesús viene a enseñar una vez más lo que debe ser correcto. Así que el mensaje, en los elementos del mensaje de Cristo, es contrarrestar la enseñanza de los fariseos acerca de la riqueza y del lujo que estos hombres creían y vivían. Versículo 19 dice: no os hagáis, aquí el Señor Jesús empieza, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Estaban haciendo exactamente lo que dicen que no deben hacer. Eran consumidos por la avaricia, la codicia. Así que en nuestro texto de esta mañana vamos a tratar acerca de la riqueza y de lo que está diciendo el Señor aquí, de considerar esos lujos, de las posesiones, más allá de comer, de beber, de dormir, de la ropa, de los lujos de la vida. La enseñanza de Jesús después de 18 versos es sobre la religión hipócrita de los fariseos, que nos muestra inevitablemente que donde hay una falsa religión hay codicia. Los fariseos, para que tengan una idea, los maestros de la ley de aquel entonces, buscaban a las viudas, iban con las viudas y literalmente las exprimían. Se invitaban a comer, se hacían los aparecidos. ¿Le ha tocado alguna vez a alguien? Que dicen: uy, ahí viene ya se hizo el aparecido a la hora de la comida. Qué casualidad que viene a visitarnos a la hora de la comida, hermano, ¿verdad? Y se hacían los aparecidos a la hora de la comida, y lo que hacían era comerse todo y estar al pendiente, entre comillas, de la viuda, y le como toda buena sanguijuela le quitaban todo, y ellos decían, y su enseñanza era que como maestros de la ley tenían derecho a exigirte que tú los mantuvieras. Llegaron al punto de decir que si en algún momento llegaban a secuestrar a tus padres y a ellos, lo primero que tenías que hacer era rescatarlos a ellos. Porque si bien es cierto que tus padres te trajeron y te dieron vida, esta vida natural, también es cierto que ellos fueron los que te dieron vida a la vida espiritual, que es mucho más importante. Por lo tanto, se suponía que debían ser rescatados primero ellos, que eran los maestros de la ley. Y entonces se habían acostumbrado a tener y a acumular, y como se los dije hace un momento, Jesús está confrontando la religión hipócrita. Jesús está confrontando y está diciendo que inevitablemente donde hay una falsa religión hay codicia. No sé si esté familiarizado con el Antiguo Testamento y con los reglamentos que había para los sacerdotes del Antiguo Testamento, qué es lo que podían y debían, y qué es lo que no podían y qué es lo que no debían hacer. Pero Dios establece en el Antiguo Testamento que los israelitas debían llevar una ofrenda, y parte de esa ofrenda, cierta ofrenda, era para el sostener a los sacerdotes y a sus familias. Era como el pago que ellos recibían, si usted quiere. Pero hay una historia muy especial en el Antiguo Testamento acerca de unos sacerdotes que hacían totalmente lo contrario. Dice Primera de Samuel, en el capítulo 2, versículo 17, habla de estos, y ahorita vamos a hablar un poco más acerca de ellos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 17, los hijos de Elí. Estos dos hijos de este hombre eran terribles. En mexicano podríamos decir que eran gandallas. ¿Entienden lo que es gandalla? ¿Sí? ¿Colombia también hay gandallas? Sí. Todos lados hay gandallas. El gandallismo. Dice 1 Samuel 2:17, era pues muy grande, diga conmigo, muy grande. Era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres, está hablando de estos dos, usted puede leer el contexto.
porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos dos sacerdotes, hijos del sumo sacerdote, eran bien gandallas. Hacían lo que no debían. Tomaban lo que no era suyo. Eran farsantes, hipócritas, inmorales, porque por ahí, si usted lee en casa esa historia, dice que se acostaban con las mujeres que estaban afuera del templo. Eran sacerdotes. Eran lujuriosos y viles. Así que el Señor finalmente, dice una parte de ahí, no la vamos a leer ahorita, pero dice que Él los hirió de muerte por lo que hacían estos hombres. ¿Qué es lo que hacían? Antes de decirle qué es lo que hacían, les voy a decir qué es lo que no debían hacer. Acompáñame a Levítico, capítulo 7, versículo del 30 al 35. Estamos hablando de la importancia que tiene que nosotros entendamos que los bienes que Dios nos da, los debemos administrar de tal forma que en todo lo que hagamos, dice la Biblia, honremos a Dios. Dice Levítico 7, del 30 al 35. Con sus propias manos llevarán la ofrenda que se quema al Señor y llevará la grasa junto con el pecho. Está hablando de los sacerdotes y de lo que tiene que suceder en el tiempo de la ofrenda. El pecho será ofrecido ante el Señor con el movimiento de presentación. Todo el ritual que se tenía que hacer para la ofrenda que se llevaba. Versículo 31. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. El muslo derecho de la ofrenda para festejar se le dará al sacerdote como contribución. Ese muslo derecho será para el sacerdote que presente la sangre y la grasa de la ofrenda para festejar. Porque de las ofrendas para festejar que dan los israelitas, yo he tomado el pecho ofrecido con el movimiento de presentación y el muslo para dárselo como contribución al sacerdote Aarón y a sus hijos. Esa será la parte que les corresponderá siempre de las ofrendas de los israelitas. De las ofrendas que se queman al Señor, esa es la parte que le corresponde a Aarón y a sus hijos desde el día que el Señor los consagró como sacerdotes. ¿Qué está diciendo Levítico? De las ofrendas que traigan, hay una parte que se va a ofrecer al Señor y otra parte que será dada a los sacerdotes, porque Dios así lo quiso. Bueno, pues estos dos hijos de Samuel, como son bien gandallas y como leímos en el 17, que no tienen en cuenta a Dios, no les importa lo que Dios ha dicho, miren lo que hacen. Vamos a regresar a 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Estos dos hombres, que eventualmente Dios los va a herir y los va a matar, y de hecho le dice a su papá, el sumo sacerdote Elí, porque no los has estorbado, porque no los has corregido, te digo una cosa, Dios le dice al papá de estos dos, tus hijos, estos dos, como señal de que están actuando mal, van a morir los dos el mismo día. Ahora que está usted en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, escuche lo que dice. Los hijos de Elí eran perversos. No les importaba el Señor ni la manera en que se suponía que los sacerdotes deberían tratar al pueblo. Lo que los sacerdotes debían hacer para el pueblo era lo siguiente: cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, el sacerdote debía colocar la carne en una olla de agua hirviendo. Luego, el ayudante del sacerdote debía tomar un tenedor grande de 3 dientes para sacar un poco de carne de la olla. El sacerdote tomaba solo la carne que se sacaba con el tenedor. Eso es lo que debían hacer los sacerdotes con todos los israelitas que ofrecían sacrificios en Silo. Versículo 15. Antes de quemar la grasa en el altar, el ayudante hablaba con el que estaba para ofrecer el sacrificio y le decía: dale al sacerdote algo de carne para asar, pues no te aceptará carne cocida. Escuche, esa expresión, no te va a aceptar carne cocida, nos revela lo que había detrás de esto. Si la carne se cocía, ya no la podían vender. Tenían que recogerle estos malvados hombres
la carne antes de que la metieran a hervir, antes de que la cocieran. Porque ¿cuál era el negocio? Vender la carne. Si el hombre contestaba, primero quema la grasa y luego puedes tomar lo que quieras, entonces el ayudante del sacerdote contestaba, no, dame la carne ahora, si no me la das, te la quitaré a la fuerza. De esta manera, Ofni, son estos dos de los que estamos hablando, y Fines, ¿sí? Fines, mostraba que no respetaban las ofrendas presentadas al Señor. Este era un pecado muy grave ante los ojos del Señor. Estos dos, que eran los sacerdotes, mandaban a uno de sus ayudantes con un tenedor, con un trinche, y le decía, dame la carne antes de que la... No, después, como está establecido, como se debe hacer, no. Ahorita, antes de que la metas. ¿Por qué? Porque estos eran gandallas y la carne que ellos tenían, la vendían. ¿Usted recuerda a Anás y a Caifás, los encargados del templo? Cuando Jesús entra al templo y vuelca todas las mesas y dice, fuera de aquí, ladrones, han hecho la casa de mi padre una cueva. ¿Se acuerdan de eso? Estos dos sacerdotes, sumos sacerdotes que había, que era Caifás y Anás, habían, ¿cómo se dice? Cuando habían hecho concesiones. Tú quieres vender para que la gente compre, para sacrificar, bueno, entonces a ti te va a tocar aquí cerca del altar, pero te vale tanto el piso. ¿Ha pagado piso alguna vez? Tú sabes de qué hablo, ¿cierto? O sea que vas a vender algo en algún lugar y te dicen, ¿quieres un buen lugar? Sí, pero vale tanto. Y hacían un negociazo y eran muy ricos porque hacían un negociazo. En alguna ocasión les platiqué que el templo a donde iban a ofrecer, nada más el puro patio de los gentiles podría albergar, no sé, 30,000 personas. Imagínate la cantidad de gente que había. Si dicen que cuando llegaba el tiempo de la ofrenda en Jerusalén, Jerusalén se convertía en la ciudad de las carpas, porque no había suficientes hoteles para albergar a todos los peregrinos que venían. ¿Ha visto alguna vez la peregrinación a la Meca? Que son miles y millones de personas las que llegan. Imagínense que de repente llegaran, bueno, para que tenga usted una idea. ¿Se acuerda de aquellos años cuando veía por televisión que iban a la villa? Que llegaba y se ponía así, ¿sí? Bueno, pues algo así. Tanta gente. Imagínense la cantidad de gente. Imagínense el negociazo que representaba. Abrir el patio del templo para hacer negocio. Estos sacerdotes eran ávaros, codiciosos. Manipulaban las cosas que pertenecían a Dios. Usaban su posición religiosa para llenar sus bolsillos, para hacerse ricos, porque ellos pensaban, escuche, y decían que ellos eran ricos porque Dios los había bendecido tanto, porque eran tan santos. Dios me ha bendecido tanto porque estoy bien delante de Dios. ¿Ha escuchado eso alguna vez? A mí me va muy bien y Dios me bendice y yo prospero tanto porque yo estoy bien delante de Dios. Por eso cuando el Señor Jesús llega y dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve, se pusieron de pestañas, dijeron, ¿cómo? No es cierto, no. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que su salvación la podían obtener por el dinero que tenían. Eso era absolutamente algo sorprendente para ellos. Porque para ellos la riqueza era el sello de aprobación divina en sus vidas. Lo tenían porque Dios se los había dado por ser justos. Y decir que un hombre rico no podía entrar en el reino debido a que la riqueza para ellos se igualaba el tener dinero con la bendición de Dios. Tal vez el concepto lo tomaron de allá de Deuteronomio 28, no vamos a ir allá, pero si usted en su casa va, Deuteronomio 28 dice, te voy a bendecir en la ciudad,
en el campo, voy a bendecir tu alacena, voy a bendecir lo que hagas. Y tal vez de ahí lo tomaron. Pero también el capítulo 28 de Deuteronomio, en la parte de abajo, vienen las maldiciones también por no obedecer. Algunos comentaristas dicen que los fariseos pudieron entender y analizar que esa porción de las escrituras, de las bendiciones que son físicas, que son tangibles, pudieron malinterpretarla y, como siempre sucede, manipularla de tal forma que se aprovecharon de ella y la ajustaron a sus necesidades. Así que estos hombres creían que el dinero era parte de su bendición porque ellos eran muy justos. La Biblia nos enseña, y hay muchas escrituras, que Dios bendice y Dios prospera. Pero es importante entender lo que nuestro Señor Jesús está planteando esta mañana y está diciendo: ¿dónde quieres tener tus tesoros? ¿En el cielo o aquí en la tierra? Aquí en la tierra se van a echar a perder, aquí en la tierra te los van a robar. ¿Los quieres tener en la eternidad o los quieres tener aquí? Y demuestra y pone en evidencia la avaricia que hay en la vida de estas personas. Pero la Biblia habla de prosperidad, pero debemos tener cuidado con la avaricia. Mire lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 10, versículo 22. Proverbios 10, 22 dice lo siguiente: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición del Señor de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿El Señor bendice? Sí. ¿El Señor prospera? Sí. Pero debemos tener mucho cuidado, porque hay gente que solamente quiere la bendición y no quiere al que bendice. Y hay gente que solamente se enfrasca en tener más y más y más y más y más y más y más. ¿Qué quiere más y más? Como aquel rico que dice: ya tengo mucho, ¿qué voy a hacer? ¿Se acuerdan? Voy a derribar mis graneros y voy a construir unos nuevos más grandes. ¿Y cuál es la palabra? Tonto. Esta misma noche vienen por tu alma. ¿Y de quién será todo lo que has acumulado? Por eso la Biblia en Éxodo, Éxodo 20, versículo 17, que es parte de lo que son los 10 mandamientos, dice: no codiciarás. Y hay tantas advertencias en contra de caer en la avaricia de las riquezas. Y está repleto el Antiguo Testamento. Por eso es que se atreven a decir los estudiosos de la Biblia que los fariseos malinterpretaron al decir que la riqueza era símbolo de la bendición de Dios debido a su santidad. Porque la verdad es que no eran santos, la verdad es que eran unos hipócritas, la verdad es que eran unos gandallas, eran personas que cuando Jesús llega y los ve se da cuenta. ¿Se acuerda de Juan el Bautista que les dice: oh generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Se acuerdan que lo vimos alguna vez? Que los conoce, Él sabe quiénes son. Por eso hay tantas advertencias. Proverbios 23, 4. Esta está buenísima y fuerte. Proverbios 23, 4 nos enseña y nos dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Alguna vez has pensado en hacerte rico? ¿Alguna vez has pensado: no, yo quiero prosperar, yo quiero salir adelante, yo quiero tener? Bueno, entonces Dios te dice esta mañana: ¡hey! Detente, desiste. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida, porque Dios sabe que en esa búsqueda por la riqueza, por la prosperidad económica, en esa búsqueda te vas a perder. Proverbios 28, 20 dice lo siguiente: 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa.
Porque ¿cuántos de nosotros en nuestro afán por hacer algo, por obtener algo de dinero, cuando nosotros en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, en nuestro entendimiento, corremos hacia hacer algo, en ese trayecto de no tener a Dios en cuenta, acabamos haciendo tantas cosas equivocadamente? Pero a pesar de las advertencias, y ojo, porque lo que les digo es que los fariseos, que son maestros de la ley, conocen el Antiguo Testamento y estamos tomando escrituras del Antiguo Testamento. Por eso, a pesar de las advertencias, Lucas, capítulo 16, versículo 14, muestra lo que estos hombres eran. Escuche lo que dice Lucas, capítulo 16, versículo 14. Y escuche a quién se refiere, y dice así: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros o ávaros, y se burlaban de él. Eran codiciosos, querían dinero, ellos querían la riqueza material y las posesiones. Y es lo que el contexto nos está enseñando aquí, la codicia de los fariseos. Y lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos, de tener una visión correcta con respecto a las posesiones, la riqueza, el dinero. Porque el problema, queridos, amada familia, es el corazón del hombre. El problema es la codicia y tenemos que cuidar nuestro corazón de ello. Y por eso Jesús advierte en el texto en el que estamos, Mateo 6, 19 y 20, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. O haces tesoros en el cielo o haces tesoros en la tierra. Luego el versículo 22 y 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y otra vez, si vamos a existir en la luz o si vamos a existir en la oscuridad. ¿Vamos a tener riquezas en el cielo o aquí en la tierra? ¿Vamos a andar en luz o vamos a andar en tinieblas? Se lo he dicho una y otra vez. La Biblia es confrontativa. La Biblia te va a llevar a un punto en tu vida en que tomes una decisión. La Biblia te va a mostrar lo que hay en tu corazón. Y esta misma mañana, después de que acabemos, Dios mediante, vas a tener que ser confrontado con esta situación. ¿Qué vas a hacer con las cosas que Dios te ha dado? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué seguirás haciendo? ¿Cuál será el proceder que tengas después de que se te haya enseñado esto? Porque el versículo 24 de Mateo 6 dice, ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si nuestro Señor es Dios o nuestro Señor es el dinero. Así que vemos realmente que se nos dan tres opciones que tienen que ver con cómo manejamos nuestra riqueza. Como le decía, el verdadero problema es el corazón del hombre, y como Dios lo conoce, en el libro de Mateo habla del dinero 109 veces. Así que si usted no quiere escuchar del dinero, pues va a tener que faltar 109 veces. Nada más que en Marcos habla 57 veces, y en Lucas 94, y en Juan 88. El Señor habla 5 veces más que cualquier otro tema en la Biblia del dinero. ¿Sabes por qué? Porque sabe y conoce nuestra condición. Sabe el corazón codicioso. Regreso. Versículo 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín
corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males. No es el dinero. El dinero no es el mal. El mal es el amor al dinero. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Acán? Acán es el hombre que cuando entran a invadir una de las ciudades liderados por Josué, Josué les dice: Dios nos ha dado la ciudad, pero nos ha dicho que no tomemos nada. Y este hombre entra con todos los demás y invaden la ciudad, y estando ahí va pasando por los despojos y de repente ve y le gana y se lleva, dice que se lleva una túnica, un vestido, y se lleva unas cosas y las envuelve, llega a su tienda, ahí a su casa, a su campaña, ahí a su casa, y hace un hoyo en medio y las entierra. Y entonces salen a la guerra y pierden, y entonces Josué va con Dios y le dice: Señor, ¿qué pasó? Y el Señor le dice: entre ustedes hay uno que ha hurtado, que ha robado. Y entonces le dice: ¿quién es? Dice: echa la suerte si va a caer sobre él. ¿Sabes qué le pasó a él? Lo sacaron, y todos los demás lo sacaron a él, a su esposa, a sus hijos, a sus animales, y todo lo que tenía lo apedrearon y los enterraron. Le ganó la avaricia, le ganó la codicia, le ganó ese amor hacia las cosas. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? Vendieron un terreno. En el tiempo de la Pascua, cuando el pueblo venía a Jerusalén, empiezan a predicar el evangelio, muchos se empiezan a convertir, se empiezan a quedar, ya no se regresan a sus ciudades, ya no se quedan a escuchar más del evangelio, y entonces entre los cristianos dicen: oye, yo tengo una familia en mi casa y no se quieren ir porque quieren saber más, no tengo cómo alimentarlos. No te preocupes, vamos a vender algunas cosas y te vamos a ayudar para que ellos se queden, para que sigan conociendo. Y empiezan a vender sus posesiones y empiezan a juntar dinero y a ayudarse entre todos. Y hay una pareja que se llama Ananías y Zafira, y dicen: nosotros también queremos vender nuestro terrenito. Y entonces Pedro dice: está bien. Y entonces van, lo venden, y ya cuando tienen el dinero dicen: ah, caray, era mucho, no pensé que me fueran a dar tanto. Y entonces cuando llegan no dan todo, y Pedro les dice: ¿eso es todo? Dice: sí, eso es todo, seguro, sí. Ah, pues por haber mentido, ¡pum!, cayó muerto. Y lo sacan y lo entierran, y en eso regresa. El orden no me acuerdo si es uno u otro, pero regresa uno de ellos, no sé si es su esposa, y le pregunta a Pedro también: ¿es todo lo que dieron, lo que habían prometido? Sí, eso es todo. Dice: mira, aquí están a la puerta los mismos que enterraron a tu esposo por haber mentido, que te enterrarán a ti también por mentirle al Espíritu Santo. Y ¡pum!, cayó muerta o muerto. ¿Dios les dijo que lo vendieran? No. ¿Les dijo traigan todo? No, ellos pudieron haber dicho: te vamos a dar un 50%. Ellos dijeron: no, te vamos a dar todo. ¿Qué demuestra eso? La codicia de su corazón. ¿Te acuerdas de Judas? Y podríamos pasar muchas otras ilustraciones de personas que por amor del dinero fueron devastadas y destruidas. Por eso debemos aprender que esto es un tema tan importante que te puede destruir. No te hagas tesoros en la tierra. ¿Qué significa eso? El Señor está hablando, y no es lo que utilizamos para vivir todos los días, es lo que acumulamos. Porque no estamos hablando de nuestras necesidades, estamos hablando de las cosas que utilizamos para satisfacer nuestro ego. Porque una cosa son nuestras necesidades, que veremos si Dios permite la próxima semana, y otra cosa son los lujos.
No estamos hablando de las cosas que requerimos para alimentar y para darle a nuestra familia lo que necesitan, para los pobres o para el Señor. Estamos hablando de lujos, de las cosas que no utilizamos, que acabamos acumulando. La implicación aquí es la abundancia de lo que acumulas, y pueden ser zapatos, ropa, autos, dinero. Eso no significa que no debas tener nada, porque algunos dicen, no, entonces ¿qué? ¿Regalo los 50 pares de zapatos que tengo? ¿No ha contado cuántos pares de zapatos tiene? A algunos nos debería dar vergüenza de cuántos pares de zapatos tenemos. Ya no caben. Pero escuche, esto no significa que usted no deba poseer nada. ¿Se acuerda del joven rico que va a ver a Jesús y Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres? Pero, ¿acaso hay otra persona a la que Jesús le dijo lo mismo? Solamente a él le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. La razón por la cual le dijo eso, porque Jesús a este joven, es porque todo lo que tenía se interponía entre él y Dios. Dios no condena que tú tengas posesiones, por eso Éxodo dice, no codiciarás, y eso implica que yo voy a tener algo, que tengo derecho a tener algo. El Señor no está diciendo que no tengas nada. ¿Tenemos derecho a tener algunas posesiones? Sí, claro. Pero que las posesiones no te tengan a ti. Porque algunos de nosotros las cosas nos somos dueños de las cosas. ¡Hey! Que no le pase nada. ¡Hey! ¿No te ha pasado? Se te cae el teléfono y ¡ay! Apenas estábamos trabajando con un muchacho que llevaba su teléfono al trabajar. Y no les miento, y ahí están los que trabajan conmigo, lo sacaba y lo limpiaba, cada rato lo limpiaba y lo guardaba, y una de esas se equivoca y no sé qué le pasa y le cae pintura. Se quería morir y lo limpiaba y yo lo veía y decía, pobrecito, le causaba tanto estrés su teléfono. Nos reímos, pero algunos de nosotros, el iPad, ¿no? Que se caiga y ¡ay! Que no se entere y ¡ay! ¿Qué le pasó? Y el coche, ¿no? Que no se raye, que no. Algunos se quieren bajar y cargarlo y pasarlo la vía y luego ya volverse a subir. Déjalo. Y apenas si viene y ahora viene y le está tocando, déjalo. Deuteronomio 8, versículo 18, dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Todo lo que tienes, amado hermano, Dios te lo ha permitido tener. Todas esas bendiciones de las que gozas, Dios te ha permitido tenerlas. Por eso el Señor habla tan fuerte en contra de los ricos, porque los ricos son gente que quieren acaparar, que quieren acumular, que quieren solamente para ellos. Y Pablo escribe en 1 Timoteo 6, 17, algo fuerte. A los ricos de este siglo. Ahora déjeme decirle antes de que continúe.
Cuando digo o cuando leemos a los ricos de este siglo, tú piensas en Carlos Slim, tú piensas en Donald Trump. Cuando en realidad a quienes les está hablando es a ti y a mí. ¿Quién tiene coche? Levante su mano. ¿Quién tiene un vehículo? Levante su mano. No le dé pena, no lo vamos a quitar ni nada. Simplemente, algunos están así, quizá lo va a pedir o que no. Ok, escuche. Esos tiempos ya pasaron. Escuche. Hay una estadística que dice que el 8% de la población mundial solamente tiene vehículo. El 92% más te ven pasar en tu carro y dicen, ahí va un rico. ¿Traes dinero en tu bolsa? Reitero, no lo vamos a pedir, solamente, si tú traes, por ejemplo, yo traigo aquí 15 pesos, casualmente, no está preparado, pero acabo de pagar algo. Traigo 15 pesos, que es casi $1, ¿cierto? Dólar vale 17 y algo. Hay casi, más bien hay más de eso, pero para que tengan un número, 100 millones de personas alrededor del mundo, son muchos más, pero para que tengan un número, viven con menos de $1 al día. Y tú y yo tenemos 15 pesos que nos alcanza para comprar, pero padre, una coca y una dona o algo. Esta cosa vale 10 pesos. Tú vas a tu casa y puedes abrir la llave y llenar algún vaso o alguna cubeta o algo. Millones de personas alrededor del mundo podrían verte y decir, wow, qué padre ha de ser eso. En nuestro propio país hay gente que tiene que caminar no sé cuánto para ir a traer del río agua para su casa. Así que cuando leemos 1 Timoteo que dice, a los ricos de este siglo, amados, nos está hablando a nosotros. Estaba estudiando esto y me metí a una página de internet que dice, ¿qué tan rico eres? En inglés. Y te dice, ¿cuánto ganas anualmente? Entonces me pongo a hacer cuentas y digo, bueno, me pagan tanto en una escuela, me pagan tanto en otra escuela, más lo que recibo de la iglesia, pues más o menos es tanto al mes, más por 12, más tanto. Y ¡vrum! Sale la estadística. Y dice que con mi sueldo podría pagar 75 doctores en Pakistán al año. Y no es mucho, no decía, ay, ¿cuánto gana el pastor? No cree que gana mucho. No se ha de decir, hombre, este se va, pero no. Le apuesto que muchos de ustedes ganan más que yo. Pero en el mundo hay tanta necesidad. Decía, tú puedes, y es cierto, le voy a decir por qué es cierto, porque sacaba la estadística y decía, tú ganas aproximadamente 80 pesos la hora. Y yo decía, sí, eso es lo que gano. O sea, eso es lo que gano en las escuelas a donde voy a dar clases, eso es lo que me pagan. Yo dije, pues sí tienes razón, más o menos ando en eso. 80 pesos la hora. Y decía, tú te puedes comprar una coca en 2 minutos. Cuando alguien en Pakistán tiene que trabajar 12 horas para comprarse una coca. No, pues sí somos ricos. Y cuando leemos 1 Timoteo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nosotros debemos pensar y decir, ah, caray, nos está hablando a nosotros. Ahora, no es que Dios esté en contra de los ricos totalmente, sino en la forma de actuar. Job era inmensamente rico. Era rico cuando Dios trató con él, y cuando Dios le da,
era mucho más rico. Abraham, dice la Biblia que era riquísimo. Tenía muchísimo dinero. Zaqueo, ¿se acuerdan de aquel que Jesús va pasando y le dice, hey, bájate de ahí del árbol y te me vas a tu casa porque voy a llegar a cenar a tu casa? ¿Se acuerdan? Aquel que dijo, Señor, voy a dar la mitad de mi dinero a los pobres y 4 veces más a los que les he robado. Y Jesús les dice, verdaderamente el reino del cielo ha llegado a este hogar. Era muy rico. Dios no está peleado con que tú prosperes, con que tú tengas. Dios lo que nos ordena y nos manda es de, ten cuidado con la codicia, con la avaricia, ten cuidado con eso que puede controlar tu vida. Mira, la Biblia habla acerca de la hormiga. ¿Lo ha escuchado en ¿qué es? Proverbios. Dice, mira la hormiguita que trabaja y le trabaja y ahorra para el invierno, va acumulando y va acumulando y va acumulando. ¿No está en contra de eso? Mira lo que dice Proverbios 14:23. Proverbios 14:23 dice, si trabajas duro, sacarás provecho. Pero si no haces más que hablar, solo tendrás miseria. Hay que trabajarle. Ya les va un comercial, ¿no? Hay que trabajar, hombres. Algunos dicen, no, pues yo estudio. Pues sí, pues estudia y trabaja, papá. Estudia y trabaja. No, es que estudia y trabaja. Platiquen con Paco. Paco, tu historia es impresionante. Trabajaba, estudiaba y ¿cuántas personas no han salido adelante así? ¿Sabes que Dios ha hecho al hombre para que trabaje? No para que esté en su casa viendo el Discovery Channel todo el tiempo. No, tienes que trabajar. Tienes que planear. Tienes que aprender a manejar los bienes que el Señor te da, ahorrar, planificar. Proverbios 22:7 dice que el pobre es esclavo del rico y el que pide dinero prestado se convierte en servidor del que le presta. Tienes que aprender a manejar los bienes que el Señor te permite tener. Que no te tengan ellos a ti, tú tenlos a ellos. Proverbios 24:3-4 dice lo siguiente. Proverbios 24:3-4. Un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia. El conocimiento llena las habitaciones de bienes valiosos y agradables. En otras palabras, una persona sabia sabe cómo construir una casa y llenarla con tesoros agradables y preciosos. Dios no está en contra de eso. Dice, no voy a trabajar porque igual y si trabajo prospero y si prospero me puedo perder. No. Conozco hombres, se los dije el otro día, yo no quiero trabajar. Voy a estudiar la palabra todo el día. Ajá, ¿y de qué vas a comer? No, pues el Señor me va a dar. ¿Y qué quieres ser? Quiero ser pastor. ¿Y cómo vas a proveer? No, el Señor va a proveer. Y entonces ya se te olvidó 1 Timoteo 5:8. Si alguno no mantiene su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe. Y es peor que el que no cree en Dios. Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar, hombres. Ya me iba a meter a otro tema que mejor ni me meto porque será en otra ocasión. Hombres tienen que trabajar. No hay trabajo, váyase a trabajar. No hay, váyase, sálgase a la calle, busque trabajo. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, fíjese lo terrenal, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
Así que no acumulemos cosas en esta tierra. No acumulemos cosas en esta tierra. En una ocasión un granjero estaba muy contento y entró corriendo a la cocina de su casa a decirle a su esposa: ¿qué crees? La vaca que acabamos de estar atendiendo dio a luz a 2 terneras. Sí, ¿no? Sí, terneras son las... Acaba de dar a luz a 2 terneras, una de color blanco y una de color café. Estoy feliz, qué bueno. Y la mujer le dice: qué bueno. Dice: mira, estoy tan contento que quisiera dedicarle una de esas 2 terneras al Señor. Y ya ve cómo son las mujeres, ¿no? Se le queda viendo y le dice: ok, me parece excelente idea. ¿Y cuál es el plan? Pues mira, vamos a tenerlas unos meses y ya que crezcan y que estén un poco más maduras, las podemos vender. Y una de esas las vendemos y le damos el dinero al Señor. Y la señora le dice: ok, ¿y cuál de las 2 quieres escoger para el Señor? Ay, mujer, ¿por qué preguntas eso? Eso no es importante ahorita. Con el tiempo veremos cuál le damos al Señor. Pasan unos meses, crecen las terneras. Un día entra el hombre otra vez a su cocina, esta vez medio cabizbajo, y la señora le dice: ¿qué pasó? Ay, es que tengo malas noticias. ¿Pero qué pasó? Se acaba de morir la ternera del Señor. Pero ¿cuántos somos así? Te iba yo a dar, Señor, pero no salió las cosas como, y ya no. Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus riquezas y los primeros frutos de tus cosechas. Así estarán repletos tus graneros y rebosantes tus depósitos de vino. Dale la primera parte. No te vaya a pasar como la vaca. Una vez que tú le das al Señor, nunca vas a perder. Obtendrás la parte de tu inversión y más. Proverbios 11:24 dice: hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en pobreza. Segunda de Corintios 9:6: por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Por eso Lucas 6:38 dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Así que, ¿dónde quieres que estén tus tesoros? Regreso a 1 de Timoteo 6:17. Ordena a los que se hacen ricos con las cosas del mundo que no se llenen de orgullo. Diles que pongan su esperanza en Dios, no en el dinero, porque el dinero no es seguro. En cambio, Dios nos da todo en abundancia para disfrutarlo. Y ahí viene el 18. Y ese es el punto. Por eso les decía yo que, amados, un día vamos a llegar al cielo. Y si Dios te ha bendecido abundantemente en esta tierra, y estoy hablando económicamente, ¿ok? Si Dios te ha bendecido abundantemente en esta tierra, un día llegaremos delante de Dios nosotros los ricos. Y Dios nos va a pedir cuentas. El problema es que hemos creído que la bendición que Dios nos ha dado en esta tierra es para disfrutarla nosotros. Y decimos: no, esto es para mí, para mi familia. Escucha lo que dice. Le escribe a los ricos y les dice que no sean, dice, orgullosos, ni que pongan su esperanza en el dinero, sino en Dios. Y luego el versículo 18 dice: diles que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas obras, que den con alegría y que estén dispuestos a compartir. Si así lo hacen, estarán acumulando un tesoro en el cielo, que será una base firme para el futuro. Entonces podrán tener la vida eterna. No se trata de que acumules. Ahora te estoy pidiendo para mí
No, no. Tú debes saber, la Biblia lo manda, que de tus bienes tienes que darle a los pobres, a los necesitados, a los hermanos, a la iglesia. Es lo que nos manda la Biblia. Por eso el versículo 19 de Mateo 6 dice, y si así, no, perdón, el mismo que estoy leyendo aquí, que es el 19, aquí está, no lo has cambiado, ¿verdad? Si así lo hacen, estarán acumulando un tesoro en el cielo, que será una base firme para el futuro. Entonces tendrán la verdadera vida. Por eso es que Jesús le dice al al rico, en Marcos 10:21, Jesús lo miró y con afecto le dijo, te hace falta una cosa, amigo. Aquel joven rico que dijo, he cumplido todo. Ve y vende todo lo que tienes, dales ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Ahí está el mismo principio. Tenía más de lo que necesitaba. Él no le dijo, vende lo que necesitas, dijo, vende lo que tienes almacenado. Lucas 12:33 al 34 dice, vendan lo que tienen y den el dinero a los pobres, consigan bolsas que no se desgasten, tesoros en el cielo que no se acabe, donde ningún ladrón puede alcanzarlo, ni la polilla puede destruirlo, porque donde está su tesoro, ahí estará también su corazón. Ahora, en el Oriente se medían las riquezas de tres formas: con la ropa que tenías, con los granos y con el oro o con las joyas. En el Oriente no había cuentas de ahorros, no había bancos, y se medía la riqueza de alguien con las prendas que tenía, con los granos que pudiera tener o el oro. Ahora escuche, ¿se acuerda usted de Giesi, el siervo de Eliseo? ¿Se acuerdan cuando viene aquel, de dónde era? Corríjanme ustedes los estudiosos, ¿de dónde venía este hombre que tenía lepra? Gracias. Aquel que tenía lepra y que viene y que dice, vengo a buscar al profeta de Dios, y le dice, ve y sumérgete 7 veces en el río, y le dice, oye, pues si allá hay mejores ríos que acá. Dice, tú ve y obedece, y se mete y se sana, y le dice, oye, déjame darte algo, y le dice, no quiero nada, vete. Y se va, y cuando se va, el siervo de este profeta, cuando ve que se va, lo alcanza corriendo y le dice, oye, siempre sí, que si nos da, sí, claro. ¿Y sabe qué le da? Le da ropa y algo de oro. Las riquezas se medían en las prendas, en el oro y en el grano. Acán, el que le platiqué, tomó una prenda. Sansón, ¿se acuerdan de Sansón? Cuando hace la apuesta y dice, te apuesto 30 prendas de vestir, representaba dinero, era una manera de expresar riqueza, algo de gran valor. Pero ¿qué dice el versículo 19? Donde las polillas, ¿alguna vez te ha pasado? Miren, el último traje que me pude comprar hace como 3, 4 años, fui y me lo compré en Liverpool. Ándale. Vendí un terrenito que tenía por ahí, ¿te acuerdas? Fuimos y compramos, como nos sentimos ricos, y fuimos, vamos a Liverpool. Y entonces me compré un traje negro y lo puse ahí, lo he usado y todo. Y hace unos días lo fui a ver, está lleno de hoyos. La polilla no perdona. Y yo decía, ¿por qué no se comió el más viejo y me dejó el más nuevo? Porque le gustó ese. Lo que ¿has acumulado algunos zapatos que no has usado en meses? ¿Cómo se enmohecen? ¿Sí? ¿Te pasa? Los sacas y están verdes, así todos. ¿A poco no? ¿No le ha pasado? Porque lo acumulas. O bajas de peso, o más bien subes, ¿no? Y dices, no, ahora que baje de peso ya lo vuelvo a usar, ¿no?
Y ahí lo tienes, y acá cuando lo vas a decir, no, eso es de 1964, ¿no? Los pantalones acampanados, así, ya no está de moda, ya no, las corbatas ya no se usan igual, ¿no? Porque acumulamos. Los granos, no estoy hablando de los granos, no estoy hablando del arroz y todas esas cosas. ¿Sabía usted que en la India no matan a los ratones? Porque piensan que son reencarnaciones. Y puede estar matando a tu bisabuelo, no lo mates. Entonces, en serio, así piensan. Y que los ratones, las ratas en la India se comen el 15% de los granos que produce la nación. Nadie les hace nada. El dinero, ¿cómo lo almacenaban en los tiempos bíblicos? Si tú tenías mucho dinero, tú escogías un lugar en el campo a donde nadie te viera, en la noche ibas y hacías un hoyo y lo guardabas, lo tapabas y ahí se quedaba. Por eso cuando lees la parábola de Jesús que dice que un hombre se encontró en un terreno un gran tesoro, ¿se acuerda que lo ha leído? Dice, y vendió todo lo que tenía y fue y compró ese terreno. ¿Por qué? Porque en la antigüedad así se acostumbraba. No sé si ha escuchado por ahí de repente que dicen, encontraron oro en tal lugar, estaban escarbando y unas ollas de oro. Ah, bueno, pues así eran, así también. El punto es que lo que atesoras lo pierdes. Es inseguro, es peligroso. Nosotros hoy tenemos bolitas de naftalina. Esa hubiera yo sabido hace unos meses, me la compro y lo lleno de bolitas el traje, pero bueno. Veneno para ratas, insecticidas, alarmas antirrobos y todo eso lo tenemos ahora, pero una vez se murió un millonario y le preguntaron a su asistente, oye, ¿y qué dejó? A lo que el asistente dijo, todo. ¿Qué te vas a llevar? Nada. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Te pasa seguido lo de la vaca? Ay, Señor, te iba yo a dar, pero ¿qué crees? Se murió la vaca que yo te iba a dar. Ya vamos a terminar. Bueno, más o menos. Versículo 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Y toma una ilustración física para mostrarnos una metáfora espiritual. Hay gente que viene a la iglesia y que se van de la iglesia y que no parecen cambiar y nunca crecen y nunca aman la palabra, no son productivos en su vida, se mantienen en la misma situación todo el tiempo. Parece que no está pasando nada en sus vidas. Vienes, escuchas, vas, vienes, escuchas, vas, vienes. No pasa nada. Sigue siendo el mismo de siempre. Nunca perciben las realidades espirituales. Me pregunto si no es porque están tan centrados en las cosas terrenales y no tienen una percepción espiritual como deben tenerla. Ups. Lucas 16:11. Pero si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Ese problema, amados, es más grande de lo que pensamos. Puede cegar nuestra percepción espiritual. La forma en que manejas tu dinero es una percepción espiritual de lo que hay en tu corazón. Puedes estar cegado, no darte cuenta. Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Aquí la palabra para esto es douleu, que significa esclavo. Y un esclavo no puede tener dos amos. Un esclavo tiene que estar constantemente, totalmente, completamente, al 100% al servicio de un solo amo. Imposible expresar, entender esto, servir a dos amos. Y permítame ilustrarlo de esta forma. Usted y yo estamos aquí escuchando esto y estamos pensando, eso no es para mí. No, es muy exagerado. No, eso no. Y estás entre ¿sirves a Dios o sirves al dinero? ¿Haces esto o haces esto para Dios? Y estás en esa situación. ¿Estás acumulando para ti o estás dispuesto a dar el paso y empezar a acumular tesoros en el cielo y no en la tierra? Porque no podemos servir a esas dos cosas. Tienes que elegir tu amo. Los pedidos de estos dos señores son diametralmente opuestos. El comando de uno es camina por fe, el otro camina por vista. El uno te llama a ser humilde y el otro te llama a ser orgulloso. Uno establece que tus afectos deben estar en las cosas de arriba y el otro te dice en las cosas de aquí y ahora. Uno te dice mira las cosas invisibles y eternas y el otro te dice ve lo que es ahorita. Son diametralmente opuestas. No podemos servir a dos amos. Donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro. Toma la elección. Y obedece al Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en esta tarde ya por tu palabra. Queremos agradecerte que nos permites estar en este lugar y escuchar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a atesorarla, a vivirla. Oro por cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor, de las personas que nos visitan. Que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestra vida, en nuestro corazón. Que nos ayudes a meditar en lo que hemos escuchado, en lo que nos has enseñado. Que nos demos cuenta, Señor, si en nuestra vida hay codicia, hay avaricia, si el dinero nos controla a nosotros o nosotros controlamos al dinero. Te pido que nos prosperes y siempre que oramos por las ofrendas, Señor, te pido que nos libres del amor al dinero. Que así como nos prosperas espiritualmente, nos hagas prosperar en lo que hacemos. Que podamos, Señor, tener y agradecerte por ello, Señor. Y podamos tener para bendecir a otros, para compartir con nuestros hermanos necesitados, con el pobre, con la viuda, con la gente que necesita. Sembrar en tu iglesia para que crezca tu obra y siga adelante. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade, a poner nuestra meta en el cielo, en las cosas de arriba, Señor. A darnos cuenta que esto en esta tierra es temporal, que un día nos llamarás a cuenta y todo lo que hemos con tu bendición logrado se quedará, Señor. Haznos prudentes y sabios. Gracias por la vida de cada uno de nosotros. Gracias por enseñarnos y confrontarnos. Si hay avaricia en mi corazón, Señor, perdóname, líbrame de ello y enséñame a dar con alegría, a darle a aquel que necesita, a darle a aquel, Señor, que no tiene, a compartir de las bendiciones que me has dado, Señor, con otros. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo